Bienvenidos a un nuevo video de estadística básica donde veremos medida de dispersión para datos no agrupados, recorrido, desviación media, varianza, desviación típica o desviación estándar. Recorrido es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de la serie de datos. También se conoce como rango o amplitud y se representa por R. Vamos a desarrollar un ejemplo. Dice de la siguiente manera: a través de una encuesta se pidió a un grupo de estudiantes de una comunidad que indique cuántos hermanos tiene usted y se obtuvo los siguientes resultados. Tenemos la tabla. Esto es número de encuesta, hoja 1, hoja 2, hasta llegar a hoja 12, y tenemos los datos donde contestaron los estudiantes. En hoja 1 encontramos que dice tiene 2 hermanos, hoja 2 tiene 4 hermanos, hoja 3 tiene 4 hermanos, entonces acá tenemos los datos, ¿sí? Es muy importante para poder trabajar en estadística tener los datos ordenados. Tenemos acá número de encuesta, tenemos 2 encuestas en este caso, y tenemos los datos. Y además de ello tenemos ordenado los datos, ¿sí? De menor a mayor, es decir, de forma ascendente. Es muy importante tener ordenado. Paso 1, ya acá lo tenemos, dice extraer los datos. Lo tenemos de esta manera. Paso 2, ordenar los datos de forma ascendente o descendente. En este caso tenemos ascendente, ya lo mencioné anteriormente. Paso 3, buscar el dato mínimo y el dato máximo. ¿Cuál es el dato mínimo? Es en este caso el número 2. El dato máximo sería 7. Quedaría dato mínimo y dato máximo. ¿Sí? Entonces acá lo tenemos. ¿Y cómo se resuelve? Paso número 4 dice extraer los datos, ¿sí? Y debemos calcular el rango de la siguiente manera. Dice rango es igual dato máximo menos dato mínimo, quedando así R es igual 7 menos 2. Tenemos un rango de 5. Otra de las medidas de dispersión para datos no agrupados tenemos lo que es la desviación media. La desviación media es la media aritmética de las desviaciones de todos los datos respecto a su media. Se representa por la siguiente fórmula y lo tenemos aquí. Vamos a continuar con el ejemplo anterior para poder entender el proceso como se encuentra. Tenemos los datos ordenados que se representan con X y toda la columna. Tenemos la fórmula. Para interpretar la fórmula necesitamos saber qué significa cada uno de ellos. Acá tenemos las dos barras. Esto significa el valor absoluto. Es decir, si yo tengo menos 5, esto siempre será positivo. Será 5, ¿sí? Es decir, yo tengo acá menos 5. El valor absoluto es igual a 5. O si no tengo el valor absoluto de 5, es 5. Es decir, cuando sale negativo se convierte a positivo. Eso significa el valor absoluto. Además de ello, ¿qué más tenemos? Es X sub Y son los datos que tenemos acá. Es decir, Y significa es igual a fila 1. Y es igual a fila 2 y igual a fila 3 hasta llegar a I igual a fila 12. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos saber? Es N. N es igual al número de encuesta. Estamos trabajando con 12. Sería N igual a 12. ¿Qué significa todo ello? Dice X con la barra superior significa que era la media aritmética, que ya lo habíamos visto en clase anterior. Tenemos que sacar la media aritmética, es decir, el promedio. Entonces tenemos que realizar esta operación de la siguiente manera, ¿sí?
Paso 1, calcular la media aritmética. Tenemos la siguiente fórmula que podemos calcular: x1, es decir, 2 más 4 más 4 más 4 más 5, dividir para número de datos. Eso era el promedio, ¿no es cierto? Y la fórmula es de la siguiente manera. Entonces tenemos acá, tenemos todos estos datos, salen de acá, ¿sí? Sumamos y hacemos la división para 12. Es el promedio, la media aritmética. Entonces tenemos lo que es 62 dividido para 12, un resultado de 5,17. Es decir, 62 dividido para 12 igual 31 sobre 6. Eso significa que es 5,17 redondeando. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más necesitamos? Ahora que ya tenemos la media aritmética, necesitamos calcular el valor absoluto de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces lo tenemos de la siguiente manera. Acá lo tenemos. El valor absoluto de cada uno de ellos. Acá tenemos el 2 que viene de aquí. El 4, 4, 5. Y cada uno de esos datos debemos restar con la media aritmética. La media aritmética que tenemos es el 5,17, debemos restar. Entonces tendríamos de la siguiente manera. Acá lo tenemos. La primera, tenemos, pueden trabajar con el valor absoluto. Acá, ¿sí? Shift, tenemos el ABC, sería 2 menos 5,17. Tenemos un resultado de 3,17. Y acá, para poder seguir cambiando, simplemente pueden trabajar de la siguiente manera. Tenemos el 4 menos 5,17 sería un resultado de la siguiente manera. Si no tienen la calculadora de esta manera, si no tienen el teclado ABC, pueden trabajar de esta manera. 4 menos 5,17 debe dar un número negativo, ¿sí? Sabemos que el valor absoluto era un número positivo. Esto se convierte a positivo, ¿sí? Y hecha la operación, tenemos de la siguiente manera, ¿sí? Todo se convierte en positivo. ¿Qué más tenemos que hacer? Esta parte ya hemos terminado, ¿sí? Pero dice, debemos sumar desde la fila 1 hasta la fila n, es decir, acá es el n, 12. Todo esto debemos sumar. Y lo tenemos acá, ¿sí? Sumamos todos los valores. Y ya tenemos todo esto resuelto. Además de ello, ¿qué dice? Esa sumatoria debemos dividir para n. ¿N cuánto vale? 12. ¿Sí? 12 número de encuesta, ¿sí? Paso número 4. La suma total se divide para número de datos. Es decir, quedaría de la siguiente manera. 14 dividido para 12. La desviación media sería 1,17. Continuamos con otra medida de dispersión para datos no agrupados. En este caso tenemos lo que es la varianza. Nos indica la variabilidad de todos los datos, es decir, que tan alejados están los datos de su media. Seguimos con el ejemplo anterior y la fórmula para calcular tenemos de la siguiente manera, ¿sí? Es parecido como la de anterior, como de desviación media. Es decir, acá necesitamos encontrar la media aritmética y ya lo hemos encontrado. Tenemos que era 5,17, ¿sí? Entonces debemos hacer esta operación, ¿sí? Lo tenemos acá. Esta barrita significa que es al cuadrado. Debemos elevar como al rato todos estos datos menos la media aritmética elevado al cuadrado, ¿sí? Lo que estamos haciendo es esto.
tenemos el dato, ¿no es cierto? Acá tenemos el dato que es el 2. Tenemos el 2. ¿Qué más dice? Menos la media aritmética que era 5,17 sería de la siguiente manera, 5,17. ¿Cuánto tenemos hasta ahí? Tenemos 3,17. Pero todo esto debemos elevar al cuadrado. ¿Cómo se lo realiza? ANS significa que guarda el último dato. ANS al cuadrado. ¿Sí? Tenemos 10,04. Así podemos hacer para todos los datos. Para poder calcular de otra manera, podemos trabajar con paréntesis. Tenemos acá 2 menos 5,17, todo esto al cuadrado. Tenemos el teclado aquí, igual 10,14. Lo que tenemos que seguir cambiando es acá solo los datos. El promedio va a mantener para todas las filas, es decir, necesitamos acá con el 4, ponemos el 4, tenemos 1,33, tenemos 1,3689, ¿sí? 4 en este caso tocaría cambiar con el 5 porque para los 4 va a ser el mismo resultado, sería para 5, sería un resultado de 0,0289. Así para 6, para 7 tenemos los siguientes datos, ¿sí? Hemos terminado esta parte. Todo esto significa que necesitamos hacer la sumatoria de todos esos valores que hemos realizado anteriormente. Toda esta suma tenemos un valor de 23,67, ¿sí? Ahora lo que tenemos que hacer es dividir para n-1. ¿Cuánto vale n? Es 12, ¿no es cierto? 12. Entonces la sumatoria total 23,67 debemos dividir para 12 menos 1, es decir, para 11. Un resultado de varianza es igual a 2,15, ¿sí? Varianza se representa con s al cuadrado. Continuando con otra medida de dispersión para datos no agrupados, tenemos lo que es la desviación típica o desviación estándar. La desviación estándar o desviación típica es una medida que ofrece información sobre la dispersión media de una variable. La desviación estándar es siempre mayor o igual que 0. ¿Y cuál es la fórmula? Lo tenemos acá, ¿sí? Con la diferencia de la fórmula que hemos encontrado de la varianza con la desviación típica, es decir, la misma fórmula que tenemos acá, simplemente debemos sacar el resultado, debemos sacar la raíz cuadrada, ¿sí? Con la comparación, tenemos acá sumatoria y va desde 1 hasta n, tenemos los datos menos la media aritmética al cuadrado dividido para n-1. Entonces todo este resultado debemos sacar la raíz cuadrada, eso es la desviación típica, ¿sí? Entonces quedaría acá, hemos sacado de la varianza, ¿no es cierto? Lo que estamos sacando la raíz cuadrada es la raíz cuadrada aquí, la raíz cuadrada acá, ¿sí? La raíz cuadrada con el al cuadrado se cancela, por eso se queda solo s, es igual a la raíz cuadrada de 2,15. El valor tenemos que la desviación típica es s, es igual a 1,46. Con esto hemos finalizado. Gracias por atender. Por favor, revisar los datos porque para todos no son iguales. Deben revisar para primero, para segundo, para tercero es diferente los datos. Muchas gracias.